Y vamos a hablar, amigos, de un tema bastante sensible, conmovedor para todos. De 2017 a 2022, atención con esta cifra, se registraron cerca de 73.000 casos de violencia sexual contra menores de edad. 93% de esos casos de agresión sexual se registraron contra niñas y adolescentes. Y vamos a tocar el caso de Camila, una pequeña de solo... claro que cuando tenía 9 años fue lamentablemente violada por su propio padre, quedó embarazada a los 13. Ella obviamente no estaba preparada para dar a luz, voluntariamente había pedido el aborto terapéutico, pero el Estado no se lo permitió y según la ONU, el Estado peruano habría vulnerado sus derechos. Lo vamos a conversar con Javier Álvarez, representante de UNICEF. Javier, bienvenido a RPP. Muchas gracias, Jorge. Entonces, ¿el Estado peruano realmente vulneró los derechos de la pequeña Camila? Y esto nos permitiría también comprender en qué casos está permitido el aborto terapéutico en nuestro país. Vamos poco a poco diseccionando un poco el caso, ¿no? Lo primero de todo, hay un dictamen del Comité de los Derechos del Niño, ¿no? Déjame, Jorge, muy rápidamente que explique qué es el comité, ¿no? Por favor. El comité es un grupo de expertos internacionales independientes que lo que hacen es velar por que la Convención de los Derechos del Niño, de la cual Perú es ratificante desde los primeros estados, desde 1990, cumpla con lo que está estipulado en esa convención, que es nada más y nada menos que el derecho a la salud de los niños y las niñas, es decir, hasta los 18 años, ¿no? Ese comité de expertos estos días ha sacado un dictamen exactamente porque escuchó la reclamación de Camila, del caso de Camila que tú también has presentado. Y lo que nos dice el comité es muy sencillo, los derechos de Camila fueron vulnerados, no una, dos, repetidas veces. El derecho a la salud, el derecho a la información, se la victimizó, se la acabó sacando del colegio, todavía no se ha restituido ese proyecto de vida que ha quedado cercenado, ¿no? Claro. Podemos entender entonces que, además de ser víctima de una violación, de un abuso sexual, Camila fue víctima del Estado, de alguna u otra manera. Es muy importante siempre que tenemos un caso de violencia sexual infantil, centrarnos en la víctima, en la sobreviviente. Exacto. No es esto en lo que el médico de turno quiera, la enfermera, tenemos que centrarnos en sus derechos. Entonces, es exactamente lo que nos dice el comité y lo que dice el comité. Yo creo que aquí, Jorge, siempre hay que entrar en estos temas con mucha tranquilidad, no intentando politizar el tema, sino ver el caso desde la perspectiva de la niña, que tenía 9 a 13 años, como has dicho tú. Ahí yo creo que nos ayuda a todos un poco a entender qué es lo que necesita la víctima y la sobreviviente de este caso. Entonces, sí, el derecho de Camila está vulnerado repetidas veces. El derecho al acceso a la información, porque la niña, a sabiendas de que ella estaba embarazada por el padre, dice y expresa que no quiere tener ese niño. Para que nos quede claro, ella voluntariamente dijo que no quería tener ese hijo. Varias veces. Varias veces, y así lo dijo, y bueno, y entonces no se la informó en ese momento que hay una posibilidad, hay una guía técnica que da la posibilidad del aborto terapéutico. Y ahí es la vulneración de derechos donde comienza a vulnerarse y el caso un poco va por muy mal derrotero. Pero hablemos del tema también, lo que está en todo caso determinado en el Código Penal. Según lo que se señala, y esto desde 1924, el aborto terapéutico está permitido en el Perú siempre y cuando se ponga en riesgo la vida de la madre. Eso es lo que dice la ley. Yo te pregunto, Jorge, si tú crees que una niña de 13 años o cualquier niña de 13 años está preparada para ser madre físicamente y psicológicamente. Definitivamente Nadie. Definitivamente no, claro. Entonces, es muy importante que, y así lo señala la guía técnica, que si la salud de la madre está en peligro, así es,
tiene opción, tiene derecho al aborto terapéutico. A Camila no se le informó de eso, no se le dijo que podía acceder a ese aborto terapéutico. Y yo también quiero hacer una pausa y hablar de la salud. Estamos hablando de la salud de la persona, la salud clínica, pero también hay una salud mental de la cual, ahora que estamos saliendo de la pandemia, nos hemos dado todos mucha cuenta. Claro, claro. La salud mental también tiene que entrar. Entonces, lo que nos dice el comité es: señores legisladores del Perú, sería muy bueno que esa guía técnica especificara qué quiere decir que se ponga en riesgo la salud, que se detallara, que se especificara claramente para cuando volvamos a tener un caso así no vuelva a ocurrir. También nos dice el comité, por favor, den instrucciones al sector salud, al sector educación, a la policía, de que existe el derecho de los niños y las niñas, cuando existe un caso de violencia sexual, a que tengan acceso a este derecho. Para que podamos entenderlo entonces, Javier, según lo que dice el Código Penal, según las normas de nuestro país, Camila, con 13 años, embarazada, poniendo en riesgo su salud, tanto física como mental, tenía derecho al aborto terapéutico. Así es, eso es lo que nos dice el Código Penal. Y el MINSA se lo negó. El MINSA se lo negó, las autoridades de la región la forzaron a llevar el embarazo a término, no la informaron, la niña comentó varias veces entre llantos, entre sollozos, entre ruegos, que por favor no quería tener ese bebé. De hecho, tenemos que volver otra vez. Yo creo que esto, Jorge, esconde también un problema que tú has presentado bastante bien, que es la violencia sexual contra niños y niñas. Tú has mencionado las cifras. También el RENIEC nos dice que entre el 2017 y el 2021 hay 11.000 niños nacidos de madres menores de edad. Es una cifra bastante alta. Sí. Detrás de cada uno de esos niños hay una Camila. Detrás de cada de esas niñas hay una Camila. Y eso yo creo que es lo que este caso creo que nos debe de dar un parteaguas. Debe de ser un llamado para que el Estado peruano, y bueno, con UNICEF, con las organizaciones de la sociedad civil, podamos de alguna forma prevenir la violencia sexual. Es muy importante que todos nos pongamos a prevenir la violencia sexual, porque las cifras hablan por sí solas. Efectivamente, estamos hablando de un caso, el de Camila, pero tú lo has dicho bien, Javier, hay muchísimas Camilas, lamentablemente, en nuestro país, muchísimas, y todas se encuentran en esa misma situación de desamparo frente a leyes que no se cumplen o al Estado que las trata con indiferencia, ¿no? Entonces, ¿qué se podría hacer en este momento en beneficio de esas Camilas? Exactamente. Bueno, yo creo que aquí el comité ha sido también en su dictamen es muy claro, es muy claro. Lo primero de todo, hay que restituir la vida de Camila. Hay que indemnizarla, hay que hacer que vuelva a la escuela, hay que crear un entorno protector, hay que fijarnos en ella. Todavía no se ha hecho lo suficiente. Bien, eso en cuanto a la víctima, en cuanto a la sobreviviente. Luego tenemos que legislar mejor la guía técnica y aclarar exactamente qué significa el término de riesgo a la salud, ampliarlo, especificarlo, y luego el comité lo dice muy claramente: instruyan, por favor, instruyan a las autoridades regionales de salud, de policiales y de educación a que por favor conozcan y apliquen, como dices tú, el derecho. No es nada más, el derecho, las leyes. Sin ánimo de politizar el tema, Javier, ¿crees que se debería debatir, por ejemplo, despenalizar el aborto? Despenalizar el aborto, mira, UNICEF en eso no tiene una opinión, ¿no? Y esto, lo que a nosotros nos preocupa es la violencia sexual y nos preocupa el embarazo infantil. Y cuando hay un riesgo para un niño o una niña, tiene que haber una opción del aborto terapéutico. Tiene que estar claro cómo se ejecuta, quién lo ejecuta y por qué se ejecuta. Pero algunos podrán cuestionar en ese sentido que todo menor de edad, por ejemplo, o toda menor de edad que lamentablemente es víctima de agresión o de violencia sexual, debería o podría tener acceso a ese aborto terapéutico. Esos 11.000 niños, Javier, no
podrían haber nacido. Los que mencionabas hace algunos instantes. Sí, exacto. Ahora mismo creo que también tenemos un proyecto de ley que busca modificar el Código Civil para señalar que la vida empieza desde la concepción. Ya ha sido aprobado por insistencia. Y eso incluiría también las víctimas de violación sexual, de niños y niñas que son víctimas de violación sexual. Yo creo que ahí tiene que entrar muy claramente el aborto terapéutico para esas víctimas de violación sexual si son niños y niñas y si corre el peligro sus vidas y su salud, ¿verdad? Claro, porque cuando hablamos de salud y si se tiene que especificar, estamos hablando no solo de salud física, sino también de salud mental, ¿no? Hace unos instantes conversábamos sobre si una niña de 10, 11 o 12 años está realmente preparada para ser madre. No está preparada, no está preparada. Tiene que haber una madurez emocional. ¿O cómo puede dañar un episodio de ese tipo su salud mental, finalmente? ¿Cómo puede cercenar un proyecto de vida? Entonces, sí, claro. Cualquier niña, niño víctima de una violación sexual tiene que tener acceso a ese aborto terapéutico. Porque lo dice la guía, lo dice la ley peruana, ¿verdad? Y entonces esto tendríamos que despenalizar. ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho en el caso de Camila? Que ha sido penalizar el acceso a su derecho a ese aborto terapéutico. Sabemos que es un tema bastante polémico y sin duda que hay un encuentro de opiniones que tienen que ver con temas desde religiosos hasta psicológicos, en fin. ¿Pero el Estado ha tenido ya una respuesta sobre este caso o todavía? El Estado ha entendido, o sea, como parte del dictamen, como parte del dictamen y como parte del proceso del dictamen, el comité ha escuchado al Estado peruano. Y así lo menciona el dictamen. El Estado peruano dice que exactamente la definición del riesgo el riesgo sobre la salud de Camila no está bien determinado. También dice que se dio es cierto que se dio durante toda la epidemia de COVID, pero eso no exonera al Estado a cumplir una ley que existe, ¿no? Por supuesto. Entonces eso es muy importante. Ahora el Estado peruano tiene 180 días para ejemplificar, para documentar las acciones que ha hecho en favor de Camila y para responder al dictamen. Bueno, vamos a estar trabajando con los diferentes ministerios para que esas acciones sean lo más pronto posible, en regla y en tiempo. Muy bien, Javier, muchísimas gracias. Nada, a ti, muy importante tu aporte. Gracias. A ti. Javier Álvarez, representante de UNICEF, con nosotros aquí en Sin Vueltas, hablando sobre un caso que sin duda a todos nos conmueve, el caso de Camila, pero nos ponemos a pensar cuántos casos similares se vienen presentando en este momento en el país. Algo hay que hacer para proteger a nuestros menores frente a estos episodios tan dramáticos de abuso sexual.